buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Este último video sobre los antiguos reinos de África probablemente te resulte bastante interesante, porque vamos a hablar de Egipto, pero de un momento del cual no se habla mucho, la primera y la segunda dinastía del antiguo Egipto. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. La primera dinastía de faraones egipcios forma parte, junto con la segunda dinastía, del período arcaico o tinita, porque tienen su origen en Tinis, próxima a Ábidos, en el Alto Egipto. El período coincide con el final del período denominado Nakada III, final del Semaniense, y transcurre desde el 3050 a.C. hasta el 2890 a.C. aproximadamente, variando esta cronología en las fuentes bibliográficas en función de los métodos de datación adoptados. Los primeros faraones consolidan la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo su poder, comenzando la historia del antiguo Egipto faraónico y, por tanto, de la primera dinastía de Egipto. A pesar de la unificación, se mantuvieron a efectos administrativos los estados locales, origen de los futuros nomos, que son anteriores a la tercera dinastía, 16 nomos del Alto Egipto y 10 del Bajo Egipto. La primera dinastía comienza con la unificación de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, atribuida por el historiador egipcio Manetón del siglo III a.C. a Menes, quien ha sido identificado con Narmer o Aja. Memphis fue elegida como la residencia real. Saqqara se convirtió en la necrópolis real. Un gran número de mastabas de la dinastía se encuentran en el borde noreste de la meseta de Saqqara. Un tazón de piedra grabado con el nombre de Narmer se encontró bajo la pirámide escalonada de Djeser. Sin embargo, también se han encontrado tumbas reales de la época dinástica temprana en Ábidos, y se cree que Narmer está enterrado allí. Además, en Ábidos y Heracómpolis, la capital del Alto Egipto, también siguió siendo un centro religioso. El sucesor de Narmer fue Djer, cuya tumba en Ábidos se consideró más tarde como la tumba del dios Osiris. Djer logró una importante victoria sobre Nubia, como se muestra en un relieve tallado en las rocas cercanas a la segunda catarata del Nilo. Den fue el primer faraón que llevó el título de rey del Alto y el Bajo Egipto. Varios objetos de marfil y ébano han sido encontrados en su tumba en Ábidos. En uno de ellos hay una escena que es probablemente una ilustración del festival Set del Rey, con la primera representación de la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Hechos importantes durante este periodo son la división del país en nomos para facilitar el gobierno y los primeros viajes marítimos a gran escala al Líbano para recolectar madera, que se encuentran entre otros lugares en la construcción de la tumba de Narmer o uno de sus altos funcionarios en Saqqara. Los pueblos extranjeros rebeldes fueron rechazados con éxito, pero al final de la dinastía la situación interna era inquietante, principalmente porque todavía existían conflictos entre el Bajo Egipto conquistado y el Alto Egipto victorioso. Pasemos a hablar ahora sobre la biografía de los faraones. Narmer, Menes de Tis, según Manetón, fue el unificador de Egipto, el primer faraón de la primera dinastía de Egipto. Tanto la primera dinastía como la segunda son llamadas también tinitas, ya que sus faraones eran originarios de la ciudad de Tinis, en el Alto Egipto. El reinado de Narmer puede fecharse sin demasiada exactitud en torno al 3100 a.C. A este faraón se le atribuye la tradición egipcia posterior a la fundación de Memphis y la construcción del templo de Ptah en esta ciudad. Murió por las heridas recibidas durante una cacería. Le sucede a Aja, llamado Iti en la lista real de Ábidos, a Totis por Manetón. Su nombre significa el guerrero. Peleó contra los nubios y edificó un templo a la diosa Neit en Sais, en el recientemente anexionado Bajo Egipto. Posee una tumba en Ábidos y un cenotafio en Saqqara, identificado con Menes por Emery. Djer es su sucesor,
guerrero tanto en el Sinaí como en Nubia, adentrándose hasta la segunda catarata, tal y como muestra un grabado encontrado cerca de lo que luego sería la fortaleza de Buen. Es posible que dirigiese una campaña contra los libios. Su consorte fue Merit Nate, de la cual se conoce su tumba. La tumba de Diyar fue descubierta en Ábidos, enterrado junto a más de 300 criados presuntamente sacrificados para que le sirviesen en la otra vida. Merit Nate es una figura controvertida. Puede que accediese al trono a la muerte de Diyar y es posible que se trate de la primera gobernante de Egipto, corregente Condiet. Tuvo, como es habitual entre los reyes de esta época, una tumba y un cenotafio, en Ábidos y Saqqara. Ambas son de rango real por su tamaño y estructura. Según han señalado algunos egiptólogos, podría tratarse de una reina corregente Condiet o lo que ha suscitado mayor consenso, Conden, durante su minoría de edad. El nombre significa Amada Eneit, una diosa del Bajo Egipto, lo que muestra el grado de unión que había alcanzado Egipto entre sus dos regiones en apenas unas décadas. Den es el rey del que tenemos más datos. Su nombre en Nepti, una de las titulaturas, fue Semti y ha sido identificado como Esepti en la lista real de Ábidos y con Usapaidos de las crónicas de Manetón. Este rey organizó varias campañas al Sinaí para defender las minas de malaquita que ya explotaban los beduinos nómadas. Durante su reinado se celebró una fiesta Sed, lo cual hace pensar que reinó al menos 30 años, una edad nada desdeñable teniendo en cuenta la esperanza de vida de aquella época. Este dato hizo pensar que llegó al trono siendo muy joven y afianzó la hipótesis de que su madre gobernase como regente. Durante su reinado se hizo un censo de ganado. El rey cazó un hipopótamo y visitó el lago Erishef en Heracleópolis. En su reinado aparece un alto funcionario llamado Emaca, cuyas atribuciones eran similares a la de los visires de épocas posteriores. La tumba de Ábidos es relativamente pequeña y tiene 130 tumbas adyacentes de criados. La tumba del norte nunca ha sido investigada en profundidad y es atribuida tanto a Emaca como al propio faraón. Luego tenemos a Adib, Mervapen en la lista de Ábidos y Mievidos para Manetón. Es el primer rey de la lista real de Saqqara, aunque su nombre fue borrado parcialmente por su sucesor, lo cual sugiere una época de conflictos dinásticos. Este dato parece ser confirmado por el reducido tamaño de su tumba en Ábidos. La tumba de Saqqara contiene elementos arquitectónicos más evolucionados, reflejando el avance de las técnicas de construcción. Semerjet, el sucesor de Adib, es poco conocido. Celebró una fiesta de Sed. Su tumba se halla en Ábidos, pero no se ha encontrado un cenotafio en Saqqara. Ka, el último faraón de la primera dinastía, que ve en la lista de Ábidos Obieneques para Manetón, del cual se conoce muy poco. Su tumba está en Ábidos y su cenotafio en Saqqara. Los primeros signos de una compleja cultura empiezan a manifestarse con el surgimiento de pequeñas ciudades a lo largo del río Nilo y en la región del Delta. Para facilitar las relaciones culturales, comerciales o de dominación, comienza a desarrollarse la escritura jeroglífica, se redacta el primer tratado de anatomía atribuido por Manetón al faraón Atotis, empiezan a registrarse anales reales, se celebra la primera fiesta Sed conocida, organizan enterramientos rituales en las necrópolis reales de Ábidos y Saqqara y hay un gran desarrollo de la arquitectura construida con adobes en Hieracómpolis, Ábidos y Saqqara. En el antiguo Egipto, la tierra es propiedad del rey Dios encarnado. Hablemos sobre la economía del Estado. En el antiguo Egipto, la tierra es propiedad del rey Dios encarnado, considerada en conjunto como unidad de producción junto con el personal que la cultiva, los edificios, las herramientas y el ganado. Estas unidades de producción se administran en el marco de ámbitos centralizados, los ut o fortalezas, o las ciudades, los niut, que pueden depender directamente de la administración real o asignarse a instituciones como templos o instituciones funerarias reales, o también a funcionarios como remuneración de los cargos ocupados al servicio del Estado.
La propiedad privada no existe en principio, pero por medio de la herencia de los cargos y sobre todo de las dotaciones funerarias, no cabe duda de que muy pronto las grandes familias hayan podido monopolizar ámbitos importantes. Estos permanecen bajo la mirada de la administración en caso de transmisión y siguen siendo personales, lo que no es el caso de los bienes puramente inmobiliarios. La economía agrícola aparece a partir del tercer milenio a.C. Funciona sobre un sistema de cuotas concertadas por la institución de la que depende, pudiendo adquirirse el excedente y entonces servir para el consumo y el intercambio. Este sistema funciona también para la ganadería, la pesca y la artesanía. En este último caso, como para los funcionarios y entre las distintas instituciones, el Estado aplica salarios de redistribución. Si el Egipto faraónico nunca ha conocido la moneda, muy pronto los precios pudieron valorarse con relación a un patrón monetario, como el cobre, la plata o el oro. La fertilidad del valle, la riqueza y la diversidad de las producciones desarrolladas al inicio del tercer milenio a.C. permitieron con este sistema generar una economía de subsistencia y una determinada redistribución donde la escasez y el hambre siguen siendo poco frecuentes. Todos los intercambios exteriores son un monopolio del Estado. El suministro de materias primas como piedras preciosas, cobre, oro o madera se realiza mediante expediciones de explotación temporales en los lugares de los yacimientos, Sinaí, Montes Árabes o Nubia, o por expediciones comerciales a zonas más alejadas como Oriente. La abundancia en las tumbas del principio del tercer milenio a.C., en particular en la primera parte de la primera dinastía, de cerámica sirio-palestina, dan pruebas de la intensidad de contactos. Para estos intercambios internacionales, el oro egipcio quizás desempeñó un papel fundamental. Por último, hablemos de las hipótesis sobre cómo se unificó Egipto. La formación de Estado egipcio siempre es objeto de debate. Hay varias teorías que tratan de explicar los diferentes factores, causas y procesos que dieron lugar a la unificación del Estado egipcio. Los tres más populares suelen ser un origen pacífico fundado en relaciones comerciales, la segunda es mediante una guerra, invasión u otros conflictos, y la tercera opción es una combinación de varios factores que interactúan entre sí. Así llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca del inicio del gran imperio egipcio. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.